Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hoy especial 100 subscribers. Sí, sé que es una cantidad muy modesta comparado con el canal grande o mediano de YouTube, pero quiero decirles que muchas gracias a todos por haberos suscrito y también a los que comentáis con críticas positivas o reportáis fallos de vídeo como de sonido, imágenes, etc. De verdad gente, que es que ni siquiera pensé yo en esta cantidad de suscriptores, y mucho menos que el canal fuera a tener apoyo, ya que tocamos los temas que tocamos y no es un canal para todos los públicos. Gente, de verdad que estoy muy contento de seguir trayéndoles contenido y seguiremos mejorando más a base de práctica. Gracias a todos los barrios oscureños por estar ahí. Bien, en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de cosas de China, solo que esta vez hablamos del espionaje industrial alrededor del mundo. Una trama de un plan de negocios que lleva mucho tiempo estrictamente elaborado y que lleva mucho tiempo sucediendo. Acompáñame, que hoy vemos al dragón. El 1 de octubre de 2049 será el centenario de la República Popular China. Los cosmonautas chinos fueron los primeros en volar a Marte, ya que China ha vigilado de cerca a las grandes potencias como Rusia, Estados Unidos, Europa y finalmente ya ha superado al mundo en casi prácticamente todas las áreas. El gobierno chino ha reconocido que tiene las tecnologías, las capacidades y los datos que procesa para ser más competitivo en la economía a nivel global. De hecho, seguro que recuerdan esta noticia de hace poco del globo espía que derribaron en los Estados Unidos, que era de origen chino. Se estima que en 2049 sea bastante probable que China sea la mayor potencia mundial, y es que ya todo se fabrica allí, algo que puede ser posible y que ya comenté en el vídeo. El opio al fentanilo es que el comercio con China comenzó en el siglo XVI, y que era comerciar con ellos muy caro, ya que los pagos eran en monedas de oro y plata, y que la mayoría de las veces no querían hacer trueque, ya que había pocos bienes que vinieran del exterior y que fueran de interés para China. Si esto lo aplicamos a la economía moderna, podría darse el caso en algún momento, ya que si hay una necesidad constante y la disposición a pagar por ello, esto podría provocar una tremenda subida de precios a la hora de comprar cualquier artículo, ya que todo se fabricaría allí. Si hablamos de la adquisición de la mayoría de estas tecnologías, con lo que este país se ha desmarcado es debido al espionaje mediante móviles, aparatos electrónicos o el globo satélite que cayó en los Estados Unidos, y que de hecho se estima que en 2025 China y Estados Unidos estén oficialmente en guerra. Los servicios secretos alemanes llevan décadas considerando a China como el enemigo número uno tanto a nivel regional como federal. Un supuesto enemigo que tiene prácticamente recursos materiales y humanos ilimitados, debido a que en China se ha vuelto rica y actualmente es la economía número 2 del mundo. Con 1.400 millones de chinos pueden ser movilizados para reunir de forma legal o ilegal la información necesaria y procesarla, ya que China tiene la mayor red de espionaje del mundo, el dragón de 1000 cabezas del que solo unas pocas son visibles. En una universidad de élite de Francia es normal ver estudiantes chinos todos los años, ya que vienen para formarse como ingenieros y poder mejorar su país. Sin embargo, hay quien dice que esto puede tener un gran impacto para el resto del mundo, ya que ellos aprovechan todo esto para el desarrollo de su propio país, y podría dar una sorpresa muy desagradable. El nombre de Operación Lamprea se debe al pez lamprea, que es una especie de anguila que se adhiere con tanta fuerza a su presa que bebe toda la sangre como le sea posible y escupe lo que no quiere utilizar. Una similar metáfora a lo que está pasando. A finales de los años 90, China decidió ampliar su red ferroviaria y aquí empezó la lamprea, con los trenes de alta velocidad atrayendo a inversores extranjeros con lucrativos contratos que nunca fueron firmados. ¿Y dónde está aquí la treta? Verán, han montado un plan muy sutil llamado Reinnovación que escribió por el plan de gobierno. Sus conocimientos mal habidos en el extranjero son blanqueados en forma de patentes chinas y destinadas a ser empleadas solo por chinos. Un método de robo legal y que le dificulta el acceso al comercio chino a los países que no estén dispuestos a doblegarse. Algo así le pasó al fabricante de aviones europeo Airbus, a quien China le prometió la prosperidad en el mercado chino a cambio de venderle cientos de aviones Airbus, pero con una condición. El montaje del modelo A320 tenía que ser montado desde cero en China. Haciendo esto, tú no solo copias a quien te vendió la tecnología, sino que la mejoras,
y a la vez que gradualmente debilitas a la otra empresa. En 2015, el avión C919 chino, que casualmente se asemeja al modelo europeo ya dicho, fue sacado al mercado y que tarde o temprano es probable que reemplace al modelo A320 o el Boeing 737. Se dice que en este año 2023 el modelo chino C929 estará finalmente listo y que esto hará que los años de vacas gordas para Airbus estén cerca de su final. Aún existen contratos de que le compran a Airbus, pero cada vez va a ser menos debido a que ellos ya tienen la tecnología. Por supuesto, aquí también podría haber malas intenciones, pero es un auténtico logro que un fabricante chino mejore o iguale la misma calidad que un fabricante europeo. Señores, la Lamprey se ha transformado en un superdragón. Francia autorizó tiempo atrás a China mediante un contrato confidencial de espionaje industrial que avisa de las prácticas ilegales de China y presenta engaños como vuelos empresariales o el encanto de las espías golondrina como expertas en el espionaje de cama. Un caso conocido fue el de Lily Wang, quien fue detenida en Francia en 2005 por encontrar en su ordenador todos los datos confidenciales del jefe francés que la había contratado. Robo, sexo, muchas mentiras y grandes cantidades de dinero. Una receta clásica en el mundo del espionaje. A mediados del 2000 en Alemania el temor por los espías chinos era tan grande que se publicó un artículo en la portada de una revista, Espionaje humano y spyware, que el servicio secreto alemán llamó la técnica del grano de arena, ya que el servicio secreto chino aprovecha todo lo que cae en sus manos, ya que el gobierno chino tiene planes muy ambiciosos en cuanto a la economía de China. Por supuesto también con su ejército, ojo con esto. Esto se trata de recopilar la información con menos esfuerzo o con menor costo de tiempo y dinero, ya que investigar ciertas cosas en China podría tomar años, mientras que siempre puede ser más fácil viajar afuera y sustraerlo. Sin embargo, cuando todo lo básico se fabrica en China, ¿cómo podemos saber que este se comportará como un competidor legal? Si todos siguen las reglas sería diferente, pero ¿qué garantías hay? En Estados Unidos ya saben que la mayor amenaza de espionaje no es Rusia, sino paradójicamente los socios económicos más importantes de los estadounidenses, China. Según el FBI, los Estados Unidos pierden miles de millones de dólares con el espionaje industrial, y además de esto, varios millones de puestos de trabajo. Hasta aquí el especial, gente. Esto es un breve resumen de lo que viene siendo la llamada Operación Lamprey, y por supuesto podrían salir par de partes más. ¿Creen que en el caso hipotético de haber una guerra en nuestros países, China nos fabricaría placas de acero para nuestros tanques? ¿Creen que el mundo occidental tiene contados sus días de bonanza? Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!